Bueno, vamos a empezar conversando sobre lo que está lamentablemente afectándonos tanto, que tiene que ver con las crisis respiratorias, ¿cierto? El problema que se está viviendo hoy día con el virus sincicial, que sabemos bien ya que no tiene vacuna, y ahora comienza lamentablemente a entrar fuertemente el virus de la influenza. Así que vamos a conversar sobre lo que ha pasado, ¿cierto?, con el gobierno, cómo ha llevado esta crisis. Y para hablar de ello estamos con el diputado Alberto Undurraga, que lo tenemos esta mañana aquí en Meet. Hola Alberto, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Hola, muy buenos días. Gracias por ¿Lo estamos escuchando bien? A ver, ya, ahí está. Alberto, bueno, lamentablemente se ha vivido una situación bien compleja, ¿cierto?, con las crisis respiratorias. Obviamente nos gustaría hablar contigo cómo lo han visto, ¿cierto? Cómo se ha vivido esta lamentable manera quizás de llegar tarde y también las muertes, ¿no?, que se han vivido y que lamentablemente ya van 7 niños que han perdido la vida y uno especialmente que ha sido muy, muy criticado porque quizá fue por negligencia, bueno, situaciones que evidentemente se están investigando. ¿Cuál es tu posición, Alberto, al respecto? Yo creo, Carla, que el Ministerio de Salud, particularmente la Subsecretaría de Redes, no hizo una buena previsión de todo lo que iba a pasar. Muchos especialistas ya señalaban que teníamos que enfrentarnos un invierno difícil y ese invierno difícil requería entonces un plan más robusto en coordinación con las distintas clínicas privadas, un plan más robusto para las distintas acciones, y eso no lo vimos. No lo vimos como país. El resultado de esto es tremendo, ¿no? Porque hay niños que han fallecido y uno siempre se pregunta, bueno, ¿qué hubiese pasado si se hubiesen tomado bien las medidas, ¿no? Y esto lleva a la decisión del presidente de la República a pedirle la renuncia al subsecretario de Redes de aquel entonces y a nombrar una persona con mucha experiencia. Yo creo que en estos temas, en todos, pero particularmente en los que afectan la vida y tienen riesgo para las personas, se requiere no improvisar, se requiere gente con experiencia. La ministra sin duda la tiene, la ministra Aguilera tiene la experiencia, tiene la fortaleza, sin embargo, en su equipo era más débil ello, y con el nuevo subsecretario yo creo que se puede reforzar todo el trabajo hacia adelante en toda la red. Aquí lo que vimos, por ejemplo, es que respecto a una clínica privada en particular, se decía que se había contactado, cuando no se había contactado había camas disponibles que no se utilizaron. Bueno, ese conjunto de deficiencias en la gestión no son aceptables, y por eso nosotros creemos que el cambio subsecretario, que lo pedimos en su momento, fue un cambio adecuado. Ahora la crisis sigue, el problema respiratorio sigue, todos estos cuidados, el uso de mascarilla ahora en los colegios a los mayores de 5 años, bueno, todo estas conjunto de medidas son medidas necesarias, tenemos que seguir las medidas que nos dice la autoridad sanitaria y bueno, ya, construir a partir de lo que hay, sabiendo que al principio se cometieron un conjunto de errores en el Ministerio de Salud, particularmente en la Subsecretaría de Redes. Me gustaría que conversáramos, tiene que ver con lo que la ministra en algún momento también lo dijo, que al cambiar a Fernando Arauz, ¿cierto?, como subsecretario, y eso era evidente que tenía que pasar, ella dijo como que no se podía aceptar, no sé si no fueron exactas las palabras, me gustaría tenerlas exactas, pero que vinieran como a improvisar o a aprender. Entonces, de eso uno podría hacer la bajada de ese comentario y decir, pero ¿cómo entonces el gobierno pone personas, ¿cierto?, a cargo que estén aprendiendo? O sea, es como evidente que ninguna persona en ninguno de estos cargos debe estar haciendo como un ensayo o aprendiendo de lo que tiene que hacer, ¿no? Sí, en estos cargos de ministros, subsecretarios, siempre hay aspectos administrativos y políticos que se aprenden, ¿no? Y eso es normal. Lo que no puede ser es que lo propio del sector sea aprendizaje total, o sea, que no
el presidente de la República hablaba, no hay tiempo para la curva de aprendizaje. Esa era la palabra como lo decía Exacto, el eso era. Sí, presidente, gracias, Alberto. que Curva de después lo aprendizaje. dijo, exactamente, Carla, que después lo dijo de la misma forma la ministra, la ministra de Salud, ¿no? Entonces, Sí. no hay tiempo para la curva de aprendizaje y en ese sentido, ¿por qué? Porque si la curva de aprendizaje significa que las cosas van a andar más lentas en un ministerio los primeros 2 meses, pero después va a andar muy bien, fantástico, no hay problema, pero eso no puede ser en el Ministerio de Salud. Porque en el Ministerio de Salud no hay tiempo para el aprendizaje porque lo que está en juego es la salud de la gente, lo que está en juego es la salud de las personas y la vida cuando hay crisis respiratorias como la actual. Entonces, el hecho que se haya nombrado a un nuevo subsecretario con capacidades, que ya fue subsecretario, que conoce la red, da cuenta de ello. Y ahora lo que nos corresponde a todos es apoyar eso, ¿no? Yo creo que en lo político, por ejemplo, creo que fue positivo que los partidos más de derecha hayan retirado la acusación constitucional porque dijeron, mire, ya está resuelto el cambio y resuelto ese cambio, lo que hay que hacer es trabajar en apoyar a la autoridad de salud para apoyar en toda la materia sanitaria, que es lo que estamos en este momento, ¿no? Sí. Ser cuidadosos a todos quienes tienen niños menores de 2 años, hay principales y especiales cuidados para las mamás, para los papás, a quienes tienen niños un poco mayores que van al colegio, bueno, el uso de la mascarilla, todo ese conjunto de medidas sanitarias que nos han señalado son sumamente importantes. Yo, por ejemplo, estuve en Cerrillos el día sábado en una actividad, bueno, estábamos todos en el auditorio con mascarilla, estaba el ministro, estaba el ministro Jackson, había el subsecretario de Trabajo, estaba la alcaldesa de Cerrillo, había el concejal, estaba yo, bueno, y todos los distintos padres y madres, una actividad que estábamos en la conmemoración del Día contra el Trabajo Infantil, bueno, estábamos todos con mascarilla. Ese tipo de medidas tenemos que seguirlas todas y bueno, ese es el tipo de medidas que no se tomaron oportunamente y por eso se le pidió la renuncia al subsecretario respectivo. Sí, ahora Alberto, la verdad es que yo tengo entendido que la renuncia del subsecretario no fue en el fondo como pedida. De hecho, en algún momento fue súper claro que la ministra, tanto como el presidente, es lógico, apoyaban a Fernando Arauz. En el momento de que se debía haber hecho la renuncia que todos la estaban pidiendo, nunca llegó esa renuncia. Esa renuncia fue posterior. De hecho, lo que se ha trascendido es que esa renuncia se dio después de que presionaran a la ministra en una comida de Portofino en Valparaíso con distintos personajes del gobierno, ¿cierto? Y le dijeron que en el fondo, si no renunciaba él, ella era la que iba a quedar mal, en palabras simples. Y si ella quedaba mal, le mandaba, en el fondo, el que terminaba quedando más mal era el presidente Gabriel Boric. Entonces, igualmente, sin saber ese tipo de cosas y sin haber estado ahí, uno hace el análisis y dice, ¿qué está pasando? Porque en educación está todo mal. Están las cosas mal. En salud está todo mal también. Económicamente está todo mal. Y así podemos seguir. Entonces tú dices, bueno, a ver, ¿quién realmente está haciendo las cosas bien? ¿Para dónde vamos? ¿En quién se debe confiar? ¿Cuál es seguridad? Hoy día se han dado distintas, también han salido noticias bien desagradables, que uno dice, bueno, ¿se va a avanzar en seguridad o no? Estuvo el ministro Marcel ayer, ¿cierto? Que fue súper comentado, evidentemente, en Canal 13 en la mañana, ¿cierto? En Mesa Central, conversando sobre lo que es la reforma tributaria, que finalmente, obviamente, no se va a hacer, pero de este acuerdo, este gran acuerdo tributario que quieren hacer. Entonces, y después, él también hablando de la PGU, bueno, y salen después muchas molestias, entonces tú dices, bueno, no llegan finalmente nunca, no hay un acuerdo realmente, nada. La gente normal de calle, uno dice, no hay ningún consenso, acuerdos, conversaciones, que es supuestamente lo que se debe tener para poder avanzar. Entonces, en ese sentido, ¿no crees, Alberto, que igualmente es importante que la gente se haga responsable de lo que hacen? Todo el gobierno, los políticos, los que están a cargo. Porque hay como sacar a uno, bueno, ya está, entonces avancemos. Pero sí, lógico, pero entonces hay que hacerlos mea culpa porque se perdió una vida. Esto no es un juego. No es se echa a alguien, entonces, bueno, ya está todo bien. Mía murió y ya está. Y eso no se recupera. Yo creo, Carla, que
una de las fallas que tiene este gobierno es que minimiza o considera poco la experiencia. Y la experiencia es relevante, la experiencia en salud es relevante, la experiencia en educación es relevante, la experiencia en seguridad es relevante. No para que haya solo gente con experiencia, también se requiere gente joven y los buenos equipos tienen esa mezcla, ¿no? Sí, sí. Entonces, lo que pasó en salud es que había una persona que no tenía la experiencia necesaria para enfrentar la crisis. Y a veces, cuando eso sucede, uno puede dotarse de equipos que tengan la experiencia. Todos hemos sido jóvenes alguna vez. Yo fui alcalde de Maipú muy joven y me doté de equipos con más experiencia de manera tal de complementar los equipos. Eso Sí. no sucedió en el caso de salud y en algunas de las otras áreas que tú señalas cuando mencionas. Ahora, hay otra área donde sí hay gente con experiencia. En seguridad, la incorporación de la ministra Toá, por ejemplo, ella sí tiene experiencia. El ministro Marcel sí tiene experiencia. Por supuesto, hay otras dificultades en cada una de esas áreas, pero en salud lo que pasó fue eso, ¿no? Y yo creo que en educación hay parte de eso también, al principio sobre todo, después se han incorporado nuevos equipos, hay una nueva subsecretaria que tiene mucha experiencia, pero yo creo que eso es parte del problema que ha tenido el gobierno en este año y medio ya que lleva de gobierno, un poquito menos, Sí, ¿no? sí, De sí. minimizar o tomar poco en cuenta la experiencia. Y los buenos equipos tienen la fuerza de la juventud, los ideales de la juventud, pero también la experiencia incorporada adentro, ¿no? Y yo creo que eso ha faltado de alguna forma y el caso más dramático es lo que vemos en salud, que se corrigió hace algunas semanas y todas las crisis tienen una dimensión política, lo que tú señalas, que iba a llegar a la ministra la crisis, pero aquí lo principal es la gente. Lo principal es cuidar a las personas, cuidar a los niños, cuidar a los menores de 2 años, cuidar a la familia, tomar las medidas preventivas y precautorias ante la crisis. Sí. Y yo creo que no se tomaron adecuadamente, por eso se generó el problema. Por eso además, y yo creo que es bueno que se investigue los fallecimientos de cada uno de los niños, se investigue si es que alguno de ellos, lamentable todo, con su familia, con todo lo que significa para sus familias, para sus padres, para sus madres, si hay en alguno de ellos negligencia o no, porque si lo hubiera, es más grave todavía. Pero eso tiene que ser materia de la investigación. Sí, sí. Exactamente, pero yo creo que ese es el problema que ha tenido este gobierno, de minimizar, de tomar poco en cuenta la experiencia y en la medida que lo van incorporando van resolviendo los problemas, pero si eso llega tarde es un doble problema. Sí, el problema también, Alberto, es que, claro, uno dice, ese es el problema del gobierno, pero esto es mínimamente llamarlo una irresponsabilidad en muchos aspectos. Toma de decisiones, estar aprendiendo en la marcha, son cosas que se debiesen cambiar inmediatamente, no admite, como estas cosas como que no admiten conversación, ¿eh? Y por otro lado, uno dice, bueno, ¿y cómo se recuperan las confianzas? Porque lo conversábamos también la semana pasada, que antes cuando sabemos que hay estas crisis respiratorias, emergencias en el invierno, campañas, siempre, esto pasa todos los años, ¿cierto? Tuvimos 2 años extraños por el tema de la pandemia, pero ya se veía venir algo así y se sabía, estaba en el hemisferio norte y lo que pasa en el hemisferio norte se repite, lo sabemos acá. Entonces, con tanto dato no funcionó. Entonces uno dice, llegaron tarde, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se recupera? ¿Cómo la sociedad recupera la confianza en algo tan fundamental? Entonces, ¿cómo se está trabajando ahora para que eso suceda? Y eso me refiero porque las confianzas cuando se pierden es muy complicado de retomarlas. En todo sentido, o sea, no solamente uno dice, bueno, en el área de la salud, no, hay que retomarlas en todo sentido y eso es bueno que finalmente no solamente se haga la autocrítica, sino que uno vea cambios, que se vean cambios reales, porque ¿cómo haces políticas también de largo aliento cuando necesitas soluciones, ¿cierto? Hoy también. Entonces, como que, ¿a dónde van? ¿A la emergencia? O también a largo plazo, hay que trabajar en tantas cosas que tú dices, ¿por dónde se empieza? Hoy día, ¿cuáles son bueno, sé que hoy día obviamente todos se pusieron de acuerdo y ya se está llegando a
a consensos, ¿no? Y eso es fundamental para manejar esta crisis. Pero ¿cómo lo ven también ustedes como a largo plazo? ¿Cómo se está tomando ese tipo de decisiones también? Yo creo, Carla, que para recuperar la confianza lo primero es reconocer el error y lo segundo es corregir. Yo creo que el Ministerio de Salud ha hecho las dos cosas. Costó, porque varios pedimos la renuncia antes de que finalmente se materializara. Costó, pero ya lo reconocieron el error y corrigieron nombrando a un nuevo subsecretario. Entonces, en ese sentido, yo creo que se ayuda. Ahora, en lo más general, yo creo que las confianzas se construyen logrando acuerdos amplios. Nosotros hemos hablado de temporada de acuerdos, hemos estado otra vez en el programa, en el estudio, en otras oportunidades, hablando de pensiones. Necesitamos acuerdos amplios para mejorar las pensiones. Mencionaste seguridad dentro de los distintos temas. Bueno, acuerdos amplios para enfrentar la seguridad. En salud, no solo en esto, sino que en lo que tiene que ver con las listas de espera. Acuerdos amplios para poder avanzar en la lista de espera, la solución de los afiliados a la ISAPRE, acuerdos amplios. Podemos ir nombrando tema por tema. ¿Y por qué creo que los acuerdos amplios son importantes? Porque cuando hay un acuerdo amplio se pone el foco en las personas y no en la ideología que puede tener cada uno de ellos, sino que en las personas y cómo cada uno de nosotros cedemos para lograr un acuerdo que les solucione el problema a las personas. Acuerdos amplios, temporada de acuerdos que además tiene la ventaja que si después los gobiernos cambian, cuando hay una temporada de acuerdos se sostienen esos acuerdos porque no dependen de la línea política de uno u otro, ¿no? Y por eso nosotros hemos hablado de temporada de acuerdo en pensiones, temporada de acuerdo en reforma tributaria, temporada de acuerdo en seguridad, en política migratoria, temporada de acuerdo en salud, por supuesto, lo que estamos hablando hoy día, pero yo creo que eso ayuda mucho a construir mayores confianzas, porque si todos nos acercamos a un problema con el foco en la pelea, la verdad que vamos a estar probablemente peleando y la gente va a mirar por qué no solucionan el problema. Si nos acercamos a un problema con el foco en el acuerdo, para lograr una solución para las personas, eso cambia, ¿no? Y es lo que uno aprende cuando ha estado más en el terreno. Es la pega que hacen los alcaldes y alcaldesas en todo Chile, es lo que aprendí yo siendo alcalde en Maipú hace ya algunos años. Y eso llevarlo a la vía nacional creo que es tremendamente importante, ¿no? Temporada de acuerdos para construcción de soluciones para las personas en seguridad, en salud, en educación, en política migratoria, en control de la inflación, en pensiones, en cada uno de los temas, temporada de acuerdo, pero no solo para la solución de las personas, sino que con ese foco también para ir bajando el nivel de disputas o peleas que pueda haber en cada uno de esos temas. Yo creo que eso ayuda en la confianza, pero ayuda sobre todo a las personas y es lo que nosotros hemos estado empujando, Carla. Sí, Alberto, lo otro que te quería preguntar tiene que ver con cómo han avanzado ahora con el tema de la influenza. Ahí creo que se están haciendo, ¿cierto?, vacunación más masiva, están saliendo a ir a buscar a las personas de alto riesgo, porque aquí ya, claro, ahora se necesita la cama para el adulto mayor, digamos, la cama para personas grandes, ya no para los niños, ¿cierto? Porque acá la influenza ataca mucho más a la tercera edad. Entonces, al parecer ahí ya han ido activando protocolos para que nos toque mejor y no pase esta crisis que estamos viviendo hoy día con el sincicial, ¿no? Sí, con el nuevo subsecretario, lo que esperamos que las distintas medidas sean claras y se vayan diciendo, ¿no? Y las vayamos sabiendo cada uno de nosotros para saber qué hay que hacer. Para saber qué hay que hacer, aunque todavía les falta vacunarse, para saber qué hay que hacer en caso de tener los síntomas de la enfermedad. En fin, cada uno de los temas que se pueda comunicar adecuadamente, que es lo que le pedimos nosotros a la autoridad de salud, que comuniquen de forma simple y masiva, claro, cuáles son los cuidados que cada uno de nosotros tenemos que tener, cuáles son las medidas preventivas que cada uno de nosotros tenemos que tener y cuáles son las medidas de urgencia o de consulta cuando se producen algunos síntomas. Y esto, que el foco está puesto en los niños con la crisis respiratoria, también tiene que ver con la influenza y las distintas enfermedades que hay durante el invierno. Y por eso es lo que le exigimos a las autoridades de salud y por eso nos alegramos de que hoy día tengamos un equipo de salud con la experiencia para ello y que espero que se vaya notando, ¿no?, durante estos días y las próximas semanas mientras dure el invierno.
Así es. Alberto Undurraga, diputado, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Que tengas un súper buen día. Muchas gracias, Carla. Buen día también.